Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 10 de mayo, miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al continuar en este día miércoles con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 15, versículos 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea y Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vemos el inicio de uno de los temas más potentes que nos va a presentar el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque se trata de la primera gran discusión de la Iglesia, que van a ocurrir muchas a lo largo de los primeros siglos. La vida de la Iglesia continuamente va a ser amenazada por criterios que no se adecúan al Evangelio, pero que muchos comienzan a plantearlos y a pensarlos. Esto es parte de la vida de la Iglesia desde el inicio, y por eso nunca nos tiene que sorprender cuando hoy vemos cómo aparecen dentro de la Iglesia pensamientos contrarios a la doctrina de la fe. Uno se dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ocurrir esto? No es novedad. No es novedad, siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido. Esa es la debilidad del ser humano. La debilidad del ser humano que forma efectivamente ese cuerpo místico de Cristo que es en la Iglesia. ¿Qué nos tiene que preocupar? Nos tiene que preocupar siempre seguir la palabra del Señor, en lo que se refiere a que mi fe no depende de un hombre. No depende si este hombre hizo o no sé qué. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo confío en la doctrina del Señor y soy fiel a la doctrina del Señor y confío en las palabras del Señor que ha santificado a su Iglesia. En la medida que nos vayamos acercando hacia el final del tiempo de Pascua, iremos examinando con más profundidad esa esencia de lo que es la Iglesia. ¿Qué ocurre como parte el primer gran problema que enfrenta la Iglesia? Ya hemos visto que hubo algún malestar cuando se descuidaba el servicio caritativo de las viudas, pero se solucionó inmediatamente con la elección de 7 diáconos para repartir efectivamente las obligaciones que tiene que cumplir la Iglesia, las funciones que tiene que cumplir. Ahora llegan de Judea a Antioquía algunos discípulos. Llegan por primera vez. Pablo y Bernabé ya llevan mucho tiempo predicando a los paganos. Hay muchas comunidades que vienen del paganismo formadas. Recordemos lo que significa ser pagano. Pagano significa que no pertenece al pueblo judío. Pertenecer al pueblo judío
no es una religión. Va a estar unido a una religión a partir de un cierto momento en la historia, pero no es un tema religioso. Pertenecer al pueblo judío es primero pertenecer a una raza, en el sentido de que son los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham. ¿Quiénes conforman, por tanto, el pueblo judío? Los descendientes de Abraham. El pueblo judío es el cumplimiento de aquella promesa de Dios hecha a Abraham, que su descendencia sería enorme, sería incontable, y ese es el pueblo judío. Pueblo que se conforma como pueblo a través de la ley que reciben en las épocas de Moisés, y ahí es verdaderamente cuando se conforman como un pueblo y por tanto se conforman como un pueblo en unión con los mandatos, con la ley de Dios, y por eso esa unión entre esos descendientes de Abraham, ese pueblo y su religión, su fe. Dentro de eso hay una serie de normas que se establecen para el pueblo judío, es decir, para los descendientes de Abraham. Llegan estos judíos a Antioquía y comienzan a enseñar a los hermanos, a los que ya son cristianos, ya han sido bautizados, no son miembros del pueblo judío, que necesitaban circuncidarse conforme a la ley de Moisés, con además una especificidad tremenda: si no lo hacen, no pueden salvarse. Como si de la circuncisión dependiera la salvación, cuando la doctrina de Cristo lo que ha hecho es plantear la salvación en relación al bautizo. El que crea y se bautice se salvará. Pero en ningún momento el Señor vamos a encontrar en el Evangelio que diga el que se circuncide se salvará. Y obviamente ha mandado a los discípulos a predicar a todos lados. Entonces se provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque lógicamente Pablo y Bernabé han estado durante tanto tiempo enseñando el Evangelio y no han obligado a ninguno que no pertenece al pueblo judío a adquirir las normas y las costumbres de vida del pueblo judío, y menos inventarse una doctrina que no viene del Señor y que no es condición de salvación. La circuncisión ha sido un modo de marcar al pueblo judío para señalar esa pertenencia, y ha sido apenas un signo que hacía ver lo que iba a ser el bautizo. Es precioso cuando entendemos que el bautizo tiene lo que se llama el sello sacramental, el carácter sacramental, es decir, que marca el alma. El alma del bautizado es marcada como hijo de Dios. Claro, esta es una marca espiritual, mientras la circuncisión es una marca corporal, física. ¿Qué deciden al final, después de esta primera pugna, ir a Jerusalén? Y entonces la comunidad ayuda para que vayan al viaje y van contando las maravillas de cómo los paganos se han convertido. Llegan a Jerusalén, son recibidos por la comunidad, los apóstoles, los presbíteros, y ellos refieren todo cuanto Dios había hecho por su medio, es decir, todas las comunidades que han ido formando. Algunos fariseos, acuérdate que el grupo de los fariseos, al cual pertenece también Pablo, ha sido uno de los grandes grupos con los que ha discutido el Señor. Pero nunca los ha excluido, los ha querido invitar efectivamente a aceptar la salvación, y muchos de ellos, como Pablo, lo han hecho, se han convertido, han entrado en la comunidad cristiana, pero ellos comienzan a intervenir diciendo hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Cumplir la ley de Moisés significa llenarse de una enorme cantidad de cosas que hay que realizar, imposibles para la evangelización. Imposibles para la evangelización. ¿Por qué?
porque los judíos no pueden comer sino determinadas comidas y cocinadas de un determinado modo. Tienen que realizar una serie de acciones. Los sábados no pueden moverse sino una determinada cantidad de pasos. Tienen que circuncidarse. Es decir, que si la evangelización hubiera dependido de esto, hubiera significado una imposición cultural a los diferentes pueblos. Y eso es algo que no puede ocurrir. La evangelización va a cambiar y va a transformar la cultura de los pueblos, pero no va a imponer una cultura que no le pertenece de suyo a ese pueblo. Se va a respetar y se va a transformar. Ese discurso que hoy en día escuchamos, que la evangelización destruyó las culturas, no, la evangelización toma mucho lo que se llama la inculturización, toma mucho de las culturas y va transformando. Y la cultura es transformada por el cristianismo, por supuesto, pero no como una destrucción a toda la cultura y una imposición de costumbres. Y entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. ¿Qué quiere decir? Que se convoca al primer concilio de la iglesia. Se reúne la iglesia para discutir el tema y para pedir al Señor esa luz de saber discernir sobre este problema. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Continuamos en las palabras que está diciendo el Señor a sus discípulos en la última cena. Por tanto, siempre hay que recordar que van a estar en relación con esa celebración de la primera misa. Están en relación con el sacramento de la Eucaristía. Jesús, esta vez, ¿qué es lo que hace? Dice a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid. Mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Cuál es la imagen que está utilizando? Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. La vid es la planta y los sarmientos son la rama donde sale el fruto. Qué preciosa es esta imagen. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha ido mostrando cómo se debe establecer esa relación personal, íntima, amorosa con Él. No hay otra manera de relacionarnos, de vivir la fe, si no es en una relación con Él. Una relación íntima, una relación amorosa. Claro, ahora nos está diciendo, somos parte de una misma cosa. Tenemos que estar tan unidos, ustedes tienen que estar tan unidos a mí, que solo van a ser capaces de dar fruto. ¿Y para qué sirve un sarmiento si no da fruto? Para nada. Solo van a ser capaces de dar fruto si están verdaderamente unidos a mí. El Padre es el viñador. ¿Qué es lo que hace? Al sarmiento que no da fruto lo arranca, pero al que da fruto lo poda. Al que no da fruto
en mí, no sirve para nada. Pero al que da fruto, resulta que lo poda. Podar es una acción destructiva. Es cortar la rama. Cortar la rama. Y uno dice, esto es una acción de violencia. Podemos pensar, no, deje que crezca libremente. Y el Señor nos está diciendo, no es el crecer a lo loco. El Padre lo poda, y lo poda no por un mal, sino para que dé más fruto. Qué impresionante es esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver una planta en el momento que es podada. Se le amputa una parte, se arranca. Eso es una imagen de dolor, eso es una imagen de sufrimiento. Eso no es una imagen bonita, bella. El fruto va a ser bello porque si no se realiza ese podarla, entonces no va a crecer más, no va a crecer como debe y no va a dar tanto fruto como podría dar. Es el modo en que el Señor nos invita a contemplar los dolores y los sufrimientos. Únanlos a mí. Qué importante es entender la solidaridad de Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a las injusticias, a las enfermedades, ¿a dónde tenemos que dirigir nuestra mirada para encontrar a nuestro Señor? ¿Hacia arriba? No. Hacia un lado. ¿Cómo hacia un lado? Porque cuando yo estoy sufriendo, cuando estoy efectivamente en momentos de agonía, de dolor, miro hacia un lado y ¿a quién descubro? A Cristo, a mi altura, a ese Jesús que padeció por mí en la cruz. Al lado mío. Señor mío, pero mira cuánto sufro. Y el Señor me mira desde mi costado y me dice, aquí estoy, sufriendo junto a ti, padeciendo junto a ti. Ese es el sarmiento unido a la vid que va a dar fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la palabra de Dios purifica nuestro corazón. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene en sí mismo un efecto purificador. ¿Cuánta fortaleza sacamos al dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánta purificación para nuestro corazón obtenemos por dedicar tiempo a la palabra de Dios? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Piensa qué precioso es entender esto cuando entendemos la comunión. El Señor les va a decir en pocos momentos, tomen y coman, esto es mi cuerpo. El modo de permanecer en el Señor, escuchando su palabra, dejarnos impregnar por sus palabras, pero además dando ese paso decisivo para recibir al que es la palabra viva que se entrega por nosotros como alimento. Entonces permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, separado de la vid no vas a dar fruto. Separado de la palabra de Dios, separado de la Eucaristía, no vas a dar fruto. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en Él, ese da fruto. Porque sin mí nada pueden hacer. Así que al que no permanece en mí, en cambio, se lo echa fuera como al sarmiento, se seca, lo recoge, no sirve para nada. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, unido a mí. Fíjate cómo en el capítulo 14 nos había dicho, todo lo que pidan en mi nombre, unidos a mí, pidan y se les concederá. ¿Por qué? Porque el Padre, la gloria del Padre consiste en que ustedes den mucho fruto,
que si dan fruto, entonces las personas vean la gloria del Padre, cómo se manifiesta la gloria de Dios en la vida santa de los que siguen a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición para que permanezcamos unidos siempre al Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.